Bienvenidos al podcast de CAES Academy, academia número 1 de clases en vivo 100% en línea para Latinoamérica. Soy Nelson Rodríguez, CEO de la academia. Este es el episodio número 6 y hoy conversaremos sobre el lavado de activos en la República Dominicana. Estoy muy emocionado de sumergirnos en este tema tan relevante y complejo que afecta no solo a nuestra nación, sino también a nivel global. El lavado de activos es una preocupación cada vez mayor en el ámbito financiero y legal, y su impacto en nuestra sociedad es significativo. En este capítulo nos adentraremos en las diferentes facetas del lavado de activos en la República Dominicana, desde su definición y formas de operación hasta los mecanismos utilizados para detectarlo y combatirlo. Vamos a explorar casos reales y analizaremos las implicaciones legales, económicas y sociales que el lavado de activos conlleva. Hoy tenemos como invitado especial un experto, quien compartirá su conocimiento y experiencia para brindarnos una visión integral de este importante tema. Nuestro objetivo es proporcionar información objetiva y relevante para que todos los oyentes, desde profesionales del sector hasta personas interesadas en aprender más sobre el lavado de activos, puedan entender su impacto y contribuir a su prevención. Hoy recibimos al señor Roberto Mellacón. Roberto es un reconocido economista especializado en finanzas corporativas, CPA y consultor tributario. Es expresidente del Comité Especial para la Prevención del Lavado de Activos del Instituto de Contadores Autorizados de la República Dominicana. Roberto ha participado activamente en la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, colaborando con instituciones nacionales y organismos internacionales. Su amplia experiencia en auditoría y gestión de riesgos lo convierte en un invitado de gran valor para explorar este tema en nuestro podcast. Bienvenido, Roberto, a CAES Academy, el podcast. Muchísimas gracias, Nelson, por esta invitación, también a CAES Academy por invitarme a este podcast. Yo espero que logremos el objetivo, agregar valor, ¿verdad? a las personas, a las personas que lo siguen, a todo su grupo de estudiantes que ha pasado por las aulas, tanto virtuales como presenciales de CAES. Y a mí me agrada siempre conversar con las academias, porque justamente todo este tema para nosotros comenzó desde un enfoque educativo, así que nos encanta siempre conversar, hacer entender cómo funciona esto, que de hecho no es para nada nuevo, ya tiene bastante en el país existiendo, pero siempre es interesante seguir ampliando ese conocimiento. Muchas gracias, bienvenido. Un placer, de verdad. Vamos a ponernos en perspectiva, ¿verdad?, sobre la ley 155-17, para los que no la conocen, en qué consiste, básicamente quiénes deben cumplirlas. Explícanos un poco. Bueno, la ley 155, es bueno primero saber que es una actualización de otra ley que es la 7202. En República Dominicana todo este andamiaje de prevención del lavado de activos y de persecución del crimen organizado desde el punto de vista financiero comienza en el 2002 con la ley 7202. ¿Quiénes deben de cumplirla? Bueno, la ley tiene dos enfoques. Tiene un enfoque penal, donde cualquier persona puede estar sujeto a una sanción penal, ¿verdad? Por blanquear activos a sabiendas en su administración, si lo tiene, si lo administra, si lo posee, si lo transporta. Si el dinero que produce un crimen, de alguna manera entra en contacto con él y se puede demostrar el hecho de que ayudó a su blanqueo, a ocultar su real fuente, usted puede ir a la cárcel. Usted debería ir a la cárcel, ¿no? La ley establece esa parte sancionatoria penal. Ahora, la ley también tiene un enfoque preventivo, y en el enfoque preventivo entonces se crea una figura muy especial, que es la figura del sujeto obligado. Bueno, que ahí no entran todos. No es toda la población, sino que son ciertas actividades muy específicas que hemos conocido tradicionalmente, como son los bancos, ¿verdad?, como son los agentes de cambio, los remesadores,
el mercado de valores, pero entran también, y con mayor énfasis después de la ley 155-17, un sector no financiero que no era tan tradicional en prevenir el lavado de activos, como es el caso de las constructoras, todo el tema inmobiliario, como es el caso de los dealers de vehículos, como es el caso de los casinos, todo lo que es juego de azar, como es el caso de los contadores y abogados, cuando realizan cierto tipo de actividades, no todos son sujetos obligados en todos los casos. Como es el caso de la fiduciaria, bueno, está en el sector financiero, pero también las aseguradoras, los corredores de seguro. Hay todo un nuevo grupo de actividades económicas sujetas a esta ley y que tienen que cumplir con programas de prevención de lavado de activos y de cumplimiento. Lo que tiene que ver con las personas políticamente expuestas. ¿No se puede trabajar con políticos ahora? Sí, claro que sí. Lo que pasa es que la ley, la regulación, es bueno saber que todo esto nace de estándares internacionales, ¿sí? Y estos estándares internacionales obligan a que los países creen controles especiales para los llamados personas expuestas políticamente. En otros países son personas expuestas públicamente, o sea, incluyen otros actores más allá de los políticos. Entonces, el enfoque de la prevención del lavado de activos, si bien nace para evitar que el dinero que produce el crimen organizado producto del narcotráfico, ¿verdad? Porque estamos hablando de los años 80 o 90, sí. Poco a poco el alcance del delito precedente va ampliándose y cómo no llegar a la corrupción que por el narcotráfico. Entonces crean esta figura, los estándares dicen, miren, lo que tenemos que hacer es crear controles especiales y vamos a crear esta figura que se llama persona expuesta políticamente. Y cuando tú eres un político, simplemente no es que no puedes ser cliente de un sujeto obligado, simplemente que tendrá que tenerse mucho más control, observación de la operación, sustentación de su riqueza, que con cualquier otro cliente. Entonces, bueno, el político, aparte de ser un cliente especial, porque hay que darle un trato especial, también hay que hacerle una debida diligencia especial. ¿Por qué? Bueno, porque la probabilidad de que el dinero que esté manejando esté vinculada a un caso de corrupción, soborno, es alto. Entonces usted debe de tener un control especial para ello, ¿no? Digamos, un enfoque de gestión de riesgo, a mayor riesgo, mayor control, ¿verdad? Entonces al político se le ha puesto una condición de que si cumple con la definición, porque no todo el que trabaja en el Estado es un PEP, si cumple con los tipos de cargos políticos bien, que están tipificados como PEP, deberá pasar por un filtrado especial, digamos. Bueno, a nosotros nos siguen muchos emprendedores, personas que están en el camino de poner su negocio, de iniciar sus empresas, y entonces cuando una empresa se hace cliente de un banco, pues hay que demostrar quiénes son los socios, ahora el origen de los fondos que se van a depositar. ¿Cómo funciona esto actualmente? Bueno, todo ese proceso se llama debida diligencia y es algo que es obligatorio para todo tipo de sujeto obligado. Básicamente lo que se busca allí es que a través de la debida diligencia las empresas, especialmente sujetos obligados, no exclusivamente, mitiguen riesgos que pueda traer el cliente. Es decir, la debida diligencia no es nada nuevo, simplemente que antes se veía exclusivamente del enfoque del riesgo de crédito. Cuando alguien te pedía un préstamo, tú le pedías una prueba de esfuerzo, ¿verdad? Sí. Es una debida diligencia para evitar ¿qué cosa? Que el cliente te quede mal y que tú pierdas tu dinero. Claro. Ahora en el lavado de activos te dicen, bueno, tiene que hacer una debida diligencia aunque no te pide un crédito, pero él no me está pidiendo prestado, pero el dinero que te está entregando es posible que provenga de un crimen organizado y eso te puede provocar a ti un riesgo penal, claro, tanto a la persona jurídica como a los directivos o empleados que pudieran verse involucrados en un caso como este. Entonces ya no te piden, ya el proceso no es ver si tienen capacidad de pago, sino entender si esa capacidad de pago es lícita o no. Entonces ahí viene la llamada debida diligencia, que cada vez adquiere mayor
preponderancia en todos los procesos económicos, no solamente para los y comerciales, no solamente para los sujetos obligados, porque ya tú tienes otro tipo de estándares internacionales que te exigen la realización de una debida diligencia a un asociado de negocio, a una contraparte, etc. O sea que esa es la tendencia en el mundo, y es así como en la vida usted conoce con quién se relaciona, así los negocios va a tener también que entender con quién se relaciona. Y eso al final como que colabora a un mejor ambiente competitivo también. Y hacer negocios más éticos. Exactamente. Eso es lo que al final, si tú lo evalúas, lo que el resultado final, lo que se recoge al final, cuando usted saca el zumo de todos esos controles, lo que queda es hacer negocios éticos. ¿Por qué una empresa o una persona puede ser reportada por un sujeto obligado? ¿Qué causas pueden originar eso? Hay dos tipos de reportes. Hay un reporte, dos reportes oficiales, ¿verdad? Hay un reporte que es si tú manejas dinero en efectivo, se te va a hacer un reporte. Ese reporte no dice nada malo, simplemente es parte de los datos que recolecta la unidad de análisis financiero, para que en caso de que el Ministerio Público inicie un proceso de investigación, pues tengamos esa información recolectada de los sujetos obligados. Muy bien. Ahora, hay otro tipo de reporte que es el reporte de operación sospechoso, y es un reporte especial que se realiza en caso de que el sujeto obligado detecte de que hay algo en la transacción que no es correcto, donde la persona no quiere sustentar su procedencia de fondo, o no quiere dar información, o vi algo en la transacción que no está acorde con su perfil, etc. Eso no significa, no siempre detrás de una operación sospechosa hay un crimen, porque no está en el alcance del sujeto obligado buscar criminales. Simplemente se está entregando información de que por aquí pasó un cliente, hizo una transacción que no está acorde con su perfil, y es como poner una querella. Bien. No es una querella presente. Es como una alarma. Es una alarma. Bien. Y eso se hace ante una unidad que es la unidad de análisis financiero, que al final la unidad que protege esa información la entrega el Ministerio Público, no a su nombre, sino a nombre propio. Entonces funge como un filtro, ¿verdad?, de todos esos reportes. Muy bien. La DGI publica un enorme listado de empresas que son sujetos obligados. ¿Realmente hay tantas empresas sujetas a la ley? La verdad sí hay muchos. Son muchos los sectores que abarcan. Definitivamente los sectores que quedaron supervisados por la DGI son la mayoría. En todo el sector no financiero está bajo la supervisión de la Dirección General de Impuestos Internos. Ese listado, no necesariamente todos los que están son, porque ese listado pudieran haber muchas empresas, digamos CAES, es escuela de capacitación, ¿verdad? Sí. Capacitación. Pero por alguna razón el abogado puso en su actividad económica agente inmobiliario, porque ustedes tenían 2 o 3 locales en la plaza y querían venderlo, y el abogado se le ocurrió poner agente inmobiliario, por si acaso en algún momento iban a vender esos locales. Ya la DGI por esa actividad dice, usted es un sujeto obligado. Entendemos. Pero claro, lo que pasa es que yo no me dedico a eso. Entonces ese listado pudiera estar un poco viciado y sesgado por muchas empresas que tienen una actividad tipificada, pero que no necesariamente hacen eso. Yo he tenido muchos clientes que dicen que son constructoras, que en realidad lo que tienen es una tierra que van a vender en un futuro. Eso no lo hace un sujeto obligado. Entonces, eso ha llevado a que los abogados realmente hagan su trabajo, en vez de colocar esa lista, esa coletilla, ¿verdad? Y esa lista enorme de actividades, por si acaso. Y ahora le dicen, no, pero por si acaso no, porque hay alguna de esas que me llevan a ser un sujeto obligado y me van a pedir una serie de requisitos mínimos que antes yo no tenía. Entonces, eso es importante saber. A pesar de todo, definitivamente hay bastantes allí que van a quedar, porque como bien sabemos, en República Dominicana, lo que tiene que ver con el sector vehículos y el sector inmobiliario, allí hay bastantes agentes inmobiliarios y dealers. O sea que claramente está lidiando con un par de miles probablemente de sujetos obligados. Una empresa que esté pasando por esa situación, que tenga una actividad que realmente no ejerce, no hace, y que entre en la calidad de sujeto obligado,
La recomendación entonces es que analice esa situación. Analice esa situación, busque una actividad económica que realmente refleje lo que realmente hace, Claro. lo modifique, haga las modificaciones, digamos, estatutarias, las actividades de la DGI ante el registro mercantil y someta, haga la solicitud ante la DGI diciéndole, mire, yo salgo un solicitado, pero realmente era una situación de mi actividad económica, nosotros no realizamos eso. La DGI hace unas verificaciones de factura, pide algunas, corrobora algunos datos y entonces hace la modificación del lugar. Entendido. En el caso de los partidos políticos, ¿se convierten en sujetos obligados? ¿O son sujetos obligados? Los partidos políticos en República Dominicana no lo son, no son sujetos obligados. Hay ciertas propuestas de algunos gremios y quizá consultores y abogados, etcétera, de que lo sean. Yo particularmente soy de los partidarios de que no tiene sentido que lo sean, porque lo que se trata de corregir es un mal con jarabe en vez de con antibióticos. Entonces, el problema que existe, lo que se trata de mitigar al convertirlo en sujeto obligado, no se corrige convirtiéndolo en sujeto obligado, se corrige por la vía penal. Claro. O sea, si usted comete un crimen de recibir donaciones del crimen organizado y luego favorecerlo de alguna manera, haciéndolo sujeto obligado no va a subsanar nada. Usted lo que tiene es que iniciar un proceso penal, como de hecho entendemos que ya hay algunos casos ahí sonando vinculados a esas situaciones con campaña política. Entonces, el sujeto obligado no está creado para eso. Si una empresa no es un sujeto obligado, pero quisiera como ir más allá, ¿verdad? Y podría iniciar procesos de debida diligencia para salvaguardar sus actividades. Yo recomendaría a cualquier giro de negocio realizar debida diligencia de sus contrapartes en general, empleados, proveedores y clientes, que debería de tener el alcance que tienen los sujetos obligados, no necesariamente, quizás no es necesario pedir tanto, pero una debida diligencia siempre va a ser muy positivo para cualquier empresa. O sea, saber con quién usted está haciendo negocio siempre va a ser bueno. ¿Y cuál, para ilustrar a los empresarios que nos escuchan, cómo es el proceso de una debida diligencia? Bueno, la debida diligencia comienza como cualquier otra relación contractual, con identificar el propósito de la relación comercial. ¿Qué usted quiere hacer conmigo? ¿Qué necesita? Eso es muy natural y ya desde ahí tú estás haciendo debida diligencia. Luego comprender cuál es la estructura jurídica de la empresa, en el caso de que sea una empresa, si no, pues de la persona. En el caso de las empresas donde hay, de hecho, una gran tendencia de constituirla para que los criminales ocultarse detrás de esas estructuras jurídicas, la idea es conocer quién es el beneficiario final, quiénes son los dueños que están detrás de la empresa. Pedir documentación como legal para comprender los nombres que están detrás de la marca. Conocer a profundidad. Conocer con quién caminamos. Conocer a su cliente. Claro que sí. Así se llama el programa. Entonces, buscar información pública, hay listas internacionales para consultar si la persona ha sido sancionada en otros países, como hay una lista famosa como la ONU, como OFAC. No sé, de repente tú tienes el dueño de una empresa ahí, uno de los socios buscados por la Interpol. A ti te interesa saber si tú quieres hacer negocio con esa persona, ¿no? De seguro cuando ustedes me invitaron aquí hicieron debida diligencia. ¿Quién es este señor? ¿Qué ha dicho en la prensa? Tú no vas a invitar a cualquiera aquí que luego te pueda generar un riesgo reputacional negativo, siendo usted en una academia. Entonces no es tan diferente. Lo que en la vida funciona de esa manera entre las relaciones interpersonales. Por supuesto. Usted no se hace amigo de cualquiera. En todo tipo de relaciones. En todo tipo de relaciones usted hace debida diligencia. Bueno, pues lo que se busca es que también en los negocios usted conozca quiénes son sus clientes. Hay empresas, organizaciones que ayudan o enseñan sobre este proceso, o consultores que enseñan sobre este proceso a las empresas. Sí, claro que sí. El tema de debida diligencia existe desde más de 2 décadas.
una tendencia, comienza quizá con mayor énfasis en los Estados Unidos, con todo el tema de la ley de secreto bancario, luego la ley patriota, con los ataques a sus torres, conocer más sobre las personas que se hacen negocios, por ejemplo, en las remesas, en los bancos, etc. Y esto se tiene décadas educando en ese sentido. Nosotros, por ejemplo, ya con más de 20 años en el mercado, ese es el día a día, ¿no? Trabajar con los equipos, a entender cuáles son sus riesgos, cómo funcionan sus procesos. De hecho, hay tecnologías que te ayudan a todo el tema de debida diligencia, porque es un proceso operativo que al final de la jornada es bastante tedioso, no vamos a decir que no. Sobre todo cuando las personas no están acostumbradas a que le hagan preguntas para comprar un carro, o para comprar una casa, o para depositar dinero. O sea, tú estabas acostumbrado a que le hicieran preguntas cuando tú pedías un crédito. Claro. Pero si no había crédito, no tiene ningún sentido. Porque claro, como humanos latinos, yo diría que en general, el que tiene el dinero entiende que tiene el poder. Sí. Entonces, si este es mi dinero y yo quiero un carro, el carro debe ser mío, punto. Tú no tienes que hacer ninguna pregunta. Aquí está el dinero, ahí está el bien, toma tu funda, yo me llevo el carro. Sí. Entonces, el tema de prevención de lavado de activos ha cambiado bastante ese enfoque, ¿no? Porque a pesar de no haber un crédito, yo quiero saber quién tú eres antes de recibirte el dinero. Totalmente, de acuerdo. Roberto, una conversación muy interesante, de verdad, y muy ilustrativa. No sé si quieres, me gustaría como tal vez un mensaje a los dueños del país, a los líderes del país, a los emprendedores, sobre qué situaciones tomar en cuenta en este tema tan importante de lavado de activos. Claro, mira, con los emprendedores y todas estas empresas, todas estas startups que inician, yo sé que en las etapas iniciales la búsqueda de capitales para el crecimiento de la empresa siempre es nuestra preocupación, ¿verdad? Dar ese salto cuántico de salir de la operación minorista a tener ya mayor alcance, y para eso se necesita capital. Claro. La debida diligencia del socio es extremadamente importante. Pudiera verse usted involucrado en un caso de lavado de activos, en un caso penal, si se relaciona con la persona incorrecta y recibe financiamiento incorrecto. O sea que el financiamiento siempre está bien, tener socios, esos socios que vienen de repente ángeles y dicen, ¿qué tú necesitas? 20 millones para el local y poner nuevas aulas y todo. Si la gente mira lo que, pues, esto está bien, no esté mal. Simplemente es la procedencia. ¿De dónde viene? La procedencia de ese capital. Por supuesto. Porque a pesar de usted entender, bueno, pero yo lo que estoy haciendo invirtiéndolo, siempre esa inversión de alguna manera lo está blanqueando el dinero, porque él comete un crimen, te lo entrega a ti, tú lo usas para un crecimiento, por y supuesto. luego esa transferencia que tú le vas haciendo luego a la persona, ya lo que hace es que ocultaste la procedencia criminal de ese capital. Entonces, eso te convierte en el centro de un caso de lavado de activos. Por supuesto. Bueno, pues yo me llevo algunas enseñanzas muy importantes, sobre todo lo que es el enfoque preventivo que debe tener todo este tema de lavado de activos, cuáles son los sujetos obligados que declara la ley, y la recomendación que nos da sobre que la empresa debe, inclusive sin ser un sujeto obligado, tratar de practicar la debida diligencia, conocer a tu cliente, conocer tu proveedor, conocer tus socios, tus empleados. Bueno, de lo que se trata es de transparentar la actividad económica en la cual nos podamos estar desenvolviendo y desarrollando, y que sea una actividad sana, y también que eso origina una competencia sana en el mercado. Correcto. Negocios éticos. Yo eso es lo que al final totalmente se busca. Yo pienso que ha sido muy enriquecedor este conversatorio aquí. Muchas gracias a ti, Nelson, y a tu equipo, que también en todo el tema de coordinación se ha comportado de una manera maravillosa. Para mí ha sido un placer estar en este podcast. Gracias por este tiempo, de verdad. Yo sé que tú eres una persona muy ocupada y nos sentimos muy honrados porque
Eres una persona que ha estado en la vanguardia aquí en nuestro país con este tema y de verdad que muy ilustrativo. De verdad que esperamos que este capítulo número 6 haya sido del agrado de todos ustedes. Somos KS Academy, el podcast. Nos vemos en la próxima entrega. Hasta luego.